Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto del aprendizaje. Bienvenidos, generación 62. Hola, Alfonso, Araceli, ¿cómo están? Adrián también. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias por contestar, Alfonso. Ah, y se ve bien y se escucha bien también. Muchas gracias, te lo agradezco. Hola, buenas noches para todos. De mi parte igual se ve y se escucha bien. Gracias. Te lo agradezco, Araceli. Saludos. Adrián, espero que también tú te puedas comunicar con tu servidor, que tengas a la mano tu micrófono. Ah, me escribiste, no tengo micrófono. Bueno, ok, no te preocupes, gracias por avisar de todas maneras y los saludo con gusto a todos en este viernes 16 de enero, con un friecito que abraza creo que a la mayor parte de la República. Bueno, pues sin más, vamos a continuar. Número uno, tenemos que terminar la presentación que abordamos el día miércoles. Estuvieron muy participativos, se los agradezco. Espero que haya sido de utilidad lo que ahí vimos. Número dos, voy a compartir unos videos que tienen que ver con la actividad integradora número dos de límites. Y número tres y último, vamos a darle un repaso a las actividades integradoras con la intención de que ustedes disipen todas las dudas que pudieran tener acerca de procedimientos, acerca de los temas que se aplican para llegar a la solución de estas actividades. Bien, bueno, pues antes de comenzar, quiero preguntarles, ¿tienen alguna duda en la cual les pudiera ayudar? Bienvenido, Antonio. Buenas noches, asesor y compañeros. ¿Alguna duda en la que les pudiera ayudar? Yo, bueno, solo para la actividad 2, pero pues creo que me imagino que vas a decir algo acerca de eso, entonces mejor me espero, pero sí me ha hecho muy complicado, pero espero que ya con lo que usted me diga ya pueda reforzar un poco más todo lo que ya creo he hecho. Perfecto, Alfonso. Espero que así sea. De hecho, hoy lo voy a enfocar un poquito más hacia límites, que es el contenido central de la actividad integradora número 2. Y al final, en el punto 3, como les comentaba, vamos a hacer un análisis más puntual. ¿Sale? Y si no, voy a estar atento para que vuelvas a participar. ¿Vale? Bien, hasta el momento no, me escribe Adrián. Gracias por compartir. Bueno, pues vámonos entonces a la presentación. La voy a iniciar desde el principio, pero me voy a ir más rapidito. Sale que sirva como repaso. Bien, como ya les comentaba, nos encontramos en el cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales de la semana uno de 4 de este gran módulo 18. Su amigo y servidor, Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Ya mencionábamos los objetivos, ya se realizó la presentación el día miércoles. Y decía que tenemos como objetivo conocer el comportamiento de estos fenómenos naturales y los elementos sociales, todo aplicándolo desde el punto de vista del concepto matemático. Y comenzamos a trabajar el concepto de función, lo cual ya trabajamos. Y empezábamos a ver la parte algebraica, la parte de la expresión de un monomio, un binomio, un polinomio, funciones exponenciales. Estábamos viendo también cómo se dibuja en la gráfica una expresión cuadrática y hoy vamos a ver lo que nos faltó, la parte de límites. ¿Sale? Y todo lo vamos a contrastar porque es más fácil, más práctico con una gráfica y así conocer sus variaciones. Bien, decíamos que una función es esa regla de correspondencia entre dos elementos que contiene un conjunto y la relación de correspondencia con un elemento de otro conjunto, teniendo la condición de que la correspondencia sea uno y solo un elemento del segundo conjunto y en reciprocidad.
También esto es importante, el conjunto de la izquierda se le llama dominio, al de la derecha contradominio, al de la izquierda también se le suele llamar X, al de la derecha se le suele llamar Y o f de X, pero quiero que se acuerden de el otro nombre que le había mencionado, el de imagen. El conjunto de la derecha también se le suele llamar imagen. Esto porque en la tercera semana yo voy a volver a preguntar. Cuando estemos viendo algunos modelos matemáticos, se menciona mucho la I mayúscula y es porque hace referencia a esta relación, a la imagen. ¿Sale? Bien, y aquí ustedes me ayudaron perfectamente a determinar qué figura era función y qué figura no era función. La uno se descartaba porque A relaciona a dos elementos, a uno y a 3. En cambio, la figura 2, aunque C y 2 no están relacionados, sí es función. Yo lo explicaba la analogía de mis estudiantes y la relación de fidelidad. Esto porque me ha servido durante muchos años el recordar cuál era el concepto. ¿Vale? Bien, aquí hacíamos un análisis precisamente de las funciones cuadráticas, donde les explicaba que la figura del lado izquierdo, figura uno, no es función, porque mi discriminante, mi línea de referencia en color azul, la vertical, si yo la desplazo izquierda o derecha, va a tocar dos puntos y no checa con el concepto de función. En cambio, la figura del lado derecho, en cualquier punto donde yo desplace la línea vertical izquierda o derecha, siempre tocará una sola vez. Por eso sí es función. Explicaba también que la expresión algebraica del lado derecho son elementos que se van graficando en función de x, es decir, es de la forma ax cuadrada más bx más c. Y si esto yo lo igualo a y, a f de x, recuerda, f de x es y. Entonces yo tengo de un lado elementos en y y del otro lado elementos en x. Son pares coordenados. Se dibuja perfectamente cuando la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. En cambio, la figura del lado izquierdo son elementos que se van dibujando en función de y. Es decir, es de la forma ay cuadrada más by más c. Y si yo lo igualo a f de x, que es y, me queda y es igual a y. Es una incongruencia. Sí es una expresión algebraica, sí puede ser una ecuación, pero no llega a trascender como función. Y aquí yo explicaba la trascendencia de las matemáticas, ¿verdad? Este era otro ejercicio en el que ustedes respondieron perfectamente. Si es función en cada una de las figuras. Veíamos también que la tercera forma de representar una función era la forma tabular. La primera es teoría de conjuntos, la segunda fue la parte gráfica y la tercera es la parte tabular. Podemos también demostrar si es o no una función desde la relación de patrones coherentes entre la columna X y la columna Y o f de X. Y veíamos que cuando X toma valores de -2 me daba -4, cuando tomaba valores de 0 te daba 0, y cuando tomaba valores de 1 te daba 2. Si hay coherencia, es multiplicar por 2. En la tabla de en medio, cuando X toma valores de 1 te da 1, cuando toma valores de 2 te da 4, cuando toma valores de 3 te da 9. También hay una relación. El patrón que se va repitiendo es al cuadrado. Entonces decíamos que era x al cuadrado. En cambio, en la tabla número 3 no hay coherencia. No hay valor de sustitución en uno que te dé 3, en 2 que te dé 7 o en 3 que te dé 17. Por eso, determinábamos que la tabla uno es f de x o y igual a 2x. En la tabla de en medio, y es igual a x cuadrada y en la tercera, pues no, no es función. ¿Sale? Y aquí les decía yo, entrábamos a la cuarta forma de representar una función, que es la parte analítica. Justo esta y es igual a 2x, y es igual a x cuadrada son funciones.
y esta es la parte analítica. Ahí están las cuatro: teoría de conjuntos, gráfica, tabular y analítica. Aquí están representadas. ¿Sale? Y aquí quiero hacer alusión a algo. Se le llama función lineal a esta expresión: y es igual a x más 2. ¿Por qué se le llama lineal? Ah, porque en el primer elemento algebraico no hay exponente. O dicho de otra manera, sí tiene exponente, pero es a la uno. Y como es uno, no se pone, no se escribe. Y se le llama lineal porque al otorgarle valores tabulares a x y a y, se va formando una línea recta. ¿Sale? Bueno, ahora que ya comprendimos qué es una función, cuántos tipos de funciones hay, quiero que veas que se dividen en dos: en algebraicas y en no algebraicas, también llamadas trascendentales. En las algebraicas las vas a reconocer porque son elementos que contienen una variable expresadas en suma, en resta, multiplicación, división, potencias o con radicales, radicación. Esas son las algebraicas. Y es importante que las identifiques porque vuelvo a repetir. En la tercera semana, cuando estemos viendo integrales, voy a volver a preguntar sobre estas algebraicas para un acrónimo muy importante. Tienes que recordarlas. Y las no algebraicas, también llamadas trascendentales, que entran las trigonométricas y sus recíprocas. ¿Cuáles son estas? Trigonométricas, seno, coseno, tangente, recíprocas, o también llamada inversas, para seno, cosecante; para coseno, secante; para tangente, cotangente. También tenemos las hiperbólicas. ¿Cuáles son las hiperbólicas? Recordarás por ahí los aprendizajes de geometría analítica, cuando cortábamos el cono circular recto, que teníamos circunferencia, teníamos parábolas, teníamos elipses e hipérbolas, que es justo dos parábolas encontradas en un punto, o también dicho, dibujadas en espejo. Eso es una hipérbola. Y también hay sus recíprocas. Tenemos las exponenciales. ¿Cuáles son las exponenciales? La próxima semana te las voy a explicar con mayor detenimiento y vas a trabajarlas. Entre la segunda y la tercera semana vas a trabajar con esas exponenciales que hay de base A elevada a un elemento algebraico y hay de base e, que son logaritmos neperianos, también llamada la constante de Euler. ¿Sale? Y las logarítmicas: logaritmo natural, logaritmo eh, de base 10. ¿Sale? ¿Vale? Bien. Ahora, regresando al tema de la función lineal que ya estaba explicando, son los que se representan como una línea recta, ya sea horizontal, vertical o oblicua. ¿Qué es la oblicuidad? La palabra oblicuidad significa diferente de lo ortogonal. ¿Y qué es ortogonal? Perpendicular. ¿Y qué es perpendicular? Lo que está a 90 grados. Eso es perpendicular. Eso es ortogonal, a 90 grados. Todo lo que no esté a 90 es oblicuo. Y la oblicuidad se mide. La inclinación se mide en pendiente. Y la pendiente se escribe como m. Y la encontramos aquí en esta función que aparece como función lineal: y es igual a mx más b. Y he mencionado muchas veces esta expresión. Esta es una ecuación porque está igualada. Tengo algo en la izquierda y algo en la derecha. Esta es una expresión algebraica porque tiene la variable x. Esta es una expresión algebraica de binomio. ¿Por qué binomio? Porque son dos términos. El primer término es mx y el segundo término es b. ¿Qué es un término? Todo aquello que está separado por un signo. ¿Qué es el coeficiente? Coeficiente es el número sí conocido que acompaña a la variable. Y la variable es x, entonces el coeficiente es m.
Oiga, profe, pero si me acaba de decir que es un número sí conocido, ¿por qué le pone otra letra? Ah, ahí les va esta información. A mí nunca me la dijeron y me costó mucho trabajo. Ahora que lo comprendo o creo comprenderlo, lo enseño de esta manera. En matemáticas hay reglas, hay teoremas, leyes, apotemas que no se pueden cambiar, ¿sale? Pero para hacerlo más interesante, hay conveniencias. ¿Qué es una conveniencia? Algo que nos funciona aquí en el contexto mexicano, contexto latino y en algunos países, pero no son reglas, porque no aplican en China o en Grecia. A ver, ¿cómo es esto? Nosotros partimos de un abecedario. Nuestro abecedario, que es una herencia española, tiene 27 letras. Utilizamos las primeras en minúsculas A, B, C, D como elementos sí conocidos. Ah, entonces A, B, C, D son elementos que sí conozco, pero para escribir una fórmula, un algoritmo, le pongo estas letras, porque puede tomar cualquier número real, cualquier número conocido, pero que ahorita para hacer una generalidad pongo las letras, pero en un contexto de problema sí voy a conocer el dato. Eso es A, B, C, D y en este caso hasta una M, sí conocidos. Y las últimas letras del abecedario, Z, Y y la más conocida X, son elementos desconocidos, llamados incógnitas. Eso si no los conozco. Son esos valores los que yo tengo que encontrar. Y las mismas letras del abecedario en mayúsculas, las primeras A, B, C, suelen ser puntos, vértices o ángulos. Y las últimas letras en mayúsculas, Z, Y, X, suelen ser ejes coordenados. Ahí está. Vuelvo a repetir, esta es una conveniencia matemática, no es una regla, porque allá en Grecia no tienen abecedario, ellos tienen alfabeto y su alfabeto, el griego, es diferente. Así que tendrán otras conveniencias, ¿vale? Espero me haya sabido explicar y si no me interrumpes, por favor. Ahora que ya expliqué esta parte, tú puedes saber que y es igual a mx más b, donde m es el coeficiente, el número sí conocido que acompaña la variable, y x es la variable, lo que yo no conozco. Ahora dice más b. B está solita, y como es la de las primeras letras en minúscula del abecedario, es un número sí conocido, y como está solito, no tiene variable, se le llama constante. ¿Sale? Ahí está. Ahora, regresando al tema de m. M es la pendiente. Y aquí toma nota, porque en tu actividad integradora uno la vas a utilizar. M es pendiente y M es igual a la diferencia de las Y's entre las diferencias de las X. Es decir, M es igual a x2 menos x1 entre x2 menos x1. Eso es la pendiente. ¿Qué es lo que es la pendiente? La inclinación de la recta, ¿vale? Y tengo pendientes positivas, como la que está aquí en esta proyección, es decir, en un ángulo mayor a 0 y menor a 90. Tengo pendientes negativas que están en el segundo cuadrante, mayor a 90 y menor a 180. ¿Sale? Y entonces, profe, ¿una línea horizontal, totalmente horizontal, tendrá pendiente? Pues no. Esto lo vas a ver aquí. Fíjate bien. Déjame quito esta parte donde estamos todos. No me deja ver. Estas son las interpretaciones. Para una función de primer grado, que ya explicamos, si yo tengo la recta inclinada en esta forma, se dice que A, ¿quién es A? A es M. Yo antes lo explicaba como AX más B.
pero en la diapositiva anterior no es A, es M, pero se refiere al coeficiente. Si A o M es positiva, entonces es mayor a cero, positiva. Ahora, si está en el segundo cuadrante y es mayor a 90 y menor a 180, entonces ese coeficiente A o M es negativo. Y si es totalmente horizontal, pues no hay pendiente, es cero. Ah, y si es totalmente vertical, tampoco hay pendiente, pero no es cero, es uno. Por lo tanto, solo hay oblicuidad entre cero y uno. Cero no hay, uno no hay. Espero me haya sabido explicar. Ahora expliquemos las de segundo grado. A partir de segundo y tercero y los grados que sean, serán curvas, siempre. La de segundo grado ya las estudiamos. ¿Sale? Parábolas. Abre hacia arriba porque a, que es el coeficiente que acompaña a la variable, ax cuadrada, es positiva, abre hacia arriba. Y si fuera negativo el primer término que acompaña a la variable cuadrática, menos ax, abriría hacia abajo. ¿Vale? Y si es de tercero, pues es una combinada. Una de 2 más una de uno te da 3. ¿Sale? Pero aquí también podemos saber si la función es positiva o negativa, porque tiene concavidad, algo que también se le llama sesgo. Como podrás observar, esa primer curva cúbica tiene un sesgo a la derecha en el primer cuadrante, concavidad positiva, por eso es A mayor a cero. En cambio, en la de abajo, A es menor a cero, porque tiene un sesgo en el segundo cuadrante. También es concavidad positiva, pero tiene un sesgo en el otro cuadrante, una simetría negativa. Aquí analizamos puntos mínimos, puntos máximos, concavidades, puntos de inflexión que me ayudan a trazar un eje de simetría que me ayuda a descifrar más si es positiva o negativa. Las de cuarto grado, es una combinación de dos positivas con concavidades hacia arriba, dos negativas con concavidades hacia abajo. ¿Sale? Y las de quinto grado, pues combinadas, 2 de 2 más una de uno, con cavidades positivas A mayor a cero, con cavidades negativas A menor a cero. ¿Sale? Y esto también muy puntuales porque van a hacer actividades integradoras las siguientes semanas con máximos y mínimos. Vean, un mínimo, el punto más bajo en su recta numérica, máximo el punto más alto en su recta numérica. ¿Vale? Bien. Y aquí está lo que les estaba explicando. Ya explicamos un poquito la función lineal. Ahora voy a explicar la función cuadrática. Nomás déjenme quitar esta cosa de aquí que como me estorba. Acá está. Ahí, órale. Función cuadrática. Ya decía yo, f de x o y es igual a ax cuadrada más bx más c. ¿Sale? En la forma completa. La forma incompleta es solo y es igual a x cuadrada, que también es cuadrática, pero es incompleta, es decir, no está la parábola simétrica, nada más hay una parte, y en su forma completa sí es simétrica, ¿vale? Bien, continuamos. Después tenemos las funciones polinómicas. ¿Cómo son las funciones polinómicas? Se le llaman poli, muchos, más de dos. ¿Sale? De un solo término, monómicas, de dos términos, binómicas, de tres términos, trinomios o también ya polinómicas. ¿Sale? ¿Se podría considerar una función polinómica a un término de dos? Sí. Ya dos, ya es poli, ¿vale? De uno, no es polinómica, es monómica, ¿sale? Y ahí tenemos sus comportamientos de las gráficas. Ahora voy a hacer este análisis de esta gráfica específicamente. Esta es una compuesta. Fíjense bien. Comenzamos de la parte inferior izquierda con una pendiente positiva. Ahí está. Sube la pendiente en una función lineal. Después sube abruptamente en línea vertical con una y es igual a x cuadrada. Después baja en la mitad de una parábola. ¿Sale? Esta es la forma incompleta. ¿Sale? Y es igual a x cuadrada. Después vuelve a subir otra vez abruptamente con una pendiente igual a uno. Y después, fíjense bien, a partir de ahí del punto vertical, baja una onda como las olas del mar.
Esta es una función cosenoidal, porque parte de y. Si hubiera partido de x sería senoidal, pero como partió de y es cosenoidal. ¿Sale? Bien. Ahora tenemos otras más. Por ejemplo, estas son las trigonométricas. Seno, como ya te explicaba, parte de x. Coseno, ya te explicaba, parte de y. Y tangente son asintóticas. Vienen desde un eje, en este caso viene de X, y sube abruptamente hasta y baja en vertical, y ahora vuelve a subir asintóticamente hasta cambiar en el otro plano cartesiano, sube abruptamente y baja en vertical. Seno, coseno, tangente. Ahora veamos sus inversas. Cosecante, fíjense el comportamiento. Secante, miren, y cotangente. ¿Sale? Es el comportamiento de las gráficas de las funciones trigonométricas. Ahora veamos estas trigonométricas recíprocas. Estas son inversas o también llamadas arcos. Coseno a la menos uno, coseno a la menos uno y tangente a la menos uno. ¿Sale? Este es un comportamiento asintótico. ¿Qué significa una asíntota? Significa que viene de uno de los ejes coordenados y se va acercando, se va aproximando hacia el otro eje coordenado. Cada vez va a estar más cerca y más cerca y más cerca, pero lo alcanza en el infinito. Eso es una asíntota. ¿Sale? Y aquí están sus inversas, que son inversas hiperbólicas porque son 2 a 2. Y hablando de hipérbolas, lo que les explicaba, son curvas simétricas en espejo. ¿Sale? Y continuamos. Las funciones hiperbólicas recíprocas, que suelen ser más exagerados los trazos. Y bueno, aquí está otro ejemplo de una función asintótica que representa un logaritmo natural. Como ya explicaba, puedes observar, viene del eje X acercándose a cero y cambia de eje coordenado. Viene de X, se aproxima a y cada vez está más cerca y más cerca y más cerca y más cerca, pero nunca lo alcanza. O se dice, lo toca en el infinito. Eso es una asíntota. ¿Sale? Y lo podemos ver para el logaritmo natural y el logaritmo log, que es de base 10. ¿Sale? Y bueno, hasta aquí la presentación. Y ahora vamos a ver unos videos que terminamos la parte uno que explicaba al principio, pasamos a la parte 2 que son videos enfocados a actividad integradora, principalmente a la actividad integradora número 2. Así que dejo de compartir. Le doy la bienvenida a María Fernanda, que acaba de integrarse con nosotros. Y voy preparando el videíto que quiero que vean, que se llama Límites, Introducción y Conceptos del profe Alex. Espero que ya lo puedan visualizar y vamos a darle play. Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de límites y ahora veremos una pequeña introducción al concepto de límite de una función. Y en este caso pues vamos a hablar de la definición de límite, que pues la definición no es muy sencilla de comprender si no es en un gráfico o numéricamente. Entonces voy a dar la explicación de qué es el límite de una función de forma gráfica y luego vamos a ver de forma numérica. Entonces, ¿qué es el límite de una función? El límite de una función f de x, recordemos que las funciones todas se pueden graficar, ¿sí? Hay algunas funciones que al graficarlas da una línea recta, otras como en este caso dan una parábola y otras dan diferentes tipos de curvas, pero todas las funciones se pueden graficar. Entonces el límite de una función f de x simplemente es un nombre que se le da a la función. Yo podría ponerle cualquier nombre, pero generalmente se les dice f de x. En el punto x sub 0, entonces se va a escoger cualquier punto del eje x. Es el valor que se acercan al que se acercan las imágenes, o sea, las y, ¿sí? Ya lo voy a explicar aquí. Cuando los valores, o sea, las x, se acercan al valor x sub 0. Entonces, vamos a verlo con el gráfico, pues para entenderlo un poquito mejor. Si, por ejemplo, yo quisiera hallar el límite de esta función es la que se va a llamar f de x en este caso, ¿sí? O sea, este dibujito se llama f de x. Si yo quiero encontrar el límite de esa función
cuando la X se acerca al número 1, por ejemplo, lo que tengo que mirar, bueno, aquí coloco aquí de la función f de x, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar el límite cuando la X se acerca a 1, miren que siempre se dice la palabra acercar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que buscar es el valor de la imagen, o sea, de la Y. Entonces, en este caso, miren que en este gráfico hay un huequito, ¿sí? Que entre comillas no se sabe cuál es el valor. Por ejemplo, si yo dijera el límite cuando la X tiende a cero, ¿sí? Entonces aquí vemos que la gráfica cuando la X es el número cero, tiene una altura, o sea, un valor en la letra Y, pero en este caso si vamos a buscar el límite cuando la X tiende a 1, vemos que la gráfica no se sabe, vuelvo a decirles entre comillas, por dónde pasa, ¿sí? Voy a dejar aquí un huequito, un circulito marcando que hay un huequito en esa gráfica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente, pues aquí en el dibujo ya se ve como muy claramente, como les decía, entonces, lo que tenemos es que acercarnos en el punto X sub 0. Sí, dice aquí, en el punto X sub 0 es el valor al que se acercan las imágenes, o sea, las Y, cuando los valores se acercan a X. O sea, si nosotros miramos el valor de la X aquí, ¿sí? O sea, de la imagen de X, que la imagen quiere decir la misma altura, la imagen de la X aquí, voy a dar un valor aproximado, digámoslo así que es el número 2,8. ¿Sí? La imagen de 1,5 es 2,8. Pero si yo me acerco al valor al que me interesa, que es el valor 1, entre más me acerque, pues más me acerco al valor de la imagen. Aquí, como les digo en el dibujo, ya se ve claramente que si yo miro la imagen del número 1, ¿sí? Sería aparentemente el número 2. Entonces, a pesar de que esta función tenga un huequito ahí que no se vea, pero si nosotros miramos por el lado de la izquierda, cada vez se va acercando más. O sea, por ejemplo, la imagen aquí, en el número 0,5. La imagen en este punto sería 1,5. Pero si yo me voy acercando cada vez más al número 1, por ejemplo, si yo me acerco aquí, digamos que es más o menos el 0,9, y yo miro la imagen del 0,9, o sea, la altura de la gráfica, es más o menos aproximadamente 1,9. O sea, entre más me acerque yo al número 1, que es el número que me interesa, más me voy a acercar a una respuesta aproximada. Entonces, el límite no es más, sino el valor que toma la X, ¿sí? En los valores muy cercanos. Ya al final termina diciéndose que pues la forma más fácil de acercarlo o de saber el límite es reemplazar la X y ya. Pero bueno, entonces lo que nos preguntan es la altura de la gráfica. Entonces, en este caso, si yo quisiera dar la respuesta, bueno, ya no me cabe aquí, pero en este caso la respuesta sería, ¿cuál es la altura de la gráfica cuando los números se acercan al 1? La respuesta sería el número 2. Vamos a verlo con más gráficos. El segundo dibujo ya les escribí aquí la función. En este caso, esta función se llama x más 1. ¿Sí? Si graficamos la función f de x igual a x más 1, tenemos este gráfico. Entonces, por ejemplo, supongamos que quiero hallar el límite cuando la x, esto se lee así, ¿no? Límite cuando la x tiende o se acerca, por ejemplo, al número 2. ¿Sí? De esta función. ¿Qué es lo que se mira en el dibujo? En el dibujo lo que tenemos que mirar es en el número 2, cuando la X va en el número 2, ¿cuál es la altura de la gráfica o cuál es la imagen de esa gráfica? Sí, si hacemos aquí unos punticos de apoyo, que cuando la X se va acercando al 2 por la derecha o por la izquierda, por ejemplo aquí, en este caso, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la altura de la gráfica? La altura de la gráfica sería más o menos menos 2. Va subiendo la gráfica y se va acercando cada vez más al 3. Ahora, aquí por la derecha, si nosotros partimos el gráfico en 2, como en este caso me interesa el número 2, parto yo el gráfico en dos, a la izquierda del 2 y a la derecha del 2. Entonces, a la izquierda del 2, ¿qué es lo que pasa con esta gráfica? Que va subiendo cada vez más, acercándose al número 3. Eso es a la izquierda. Y a la derecha, si lo observamos, ¿qué es lo que va sucediendo? Que si lo miramos más, entre más lejos del 2 hacia más cerquita hasta llegar al 2, vemos que la gráfica, digámoslo así, de derecha a izquierda va bajando, 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 acercándose a cuál número? Cada vez más al número
3. O sea, si hiciéramos esta pregunta, el límite cuando la x tiende a 2 de x más 1, en este caso la respuesta sería 3, que la respuesta siempre va a ser la imagen de este número. Ahorita vamos a trabajar con otras funciones o con otros dibujitos y como les digo numéricamente, entonces los invito a que se esperen hasta el final, así les haya parecido fácil hasta el momento. Bien, Espero es más que les haya parecido fácil hasta el momento. vamos a ponerle pausa al videíto y hasta aquí. Voy a dejar este video. Hay otros que les quiero presentar, pero este lo dejé un poquito más de tiempo porque quería que llegara hasta ahí. Se trata nada más de comprender la parte conceptual. Tengo una presentación con la que años antes yo explicaba todo lo que ahorita dijo el profe Alex, pero yo me tardaba casi la hora completa y aquí lo vimos en unos minutos. La verdad, me gusta mucho cómo lo explica el profe Alex y yo espero que a ustedes también les sea de ayuda. Esta liga ya la dejé el día miércoles, pero la vuelvo a dejar de nuevo junto con la grabación de este segundo espacio del aprendizaje. Ahora voy a poner otro videíto, nada más que lo tengo que actualizar, y este es de límites al infinito, ¿sale? Entonces vamos a poner atención. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de límites y ahora veremos un ejemplo de solución de límites al infinito. Y en este video, pues por ser el comienzo, vamos a resolver los límites más sencillos, que son estos tres, y bueno, vamos a hacer otros tres. Bueno, aquí todos los límites tienden a infinito y pues vamos a empezar de una vez. Primero que todo, pues recordemos que para resolver un límite la forma más fácil es reemplazar la x o la letra que esté aquí con el número que está aquí, que en este caso es el infinito. Entonces, pues reemplazamos, ¿no? Aquí pues reemplazaríamos la x con infinito en esta expresión. Acordémonos que es acá. Entonces aquí quedaría infinito al cuadrado menos 3 por infinito. Aquí, ¿qué nos da? Infinito al cuadrado, pues es un número mucho más grande todavía que el infinito, entonces infinito al cuadrado es infinito. ¿Sabes por qué te trabas cuando te hacen una pregunta en ICE? Porque estás usando un traductor y no el de Google, sino uno mental. Menos, y 3 por infinito, pues obviamente si multiplicamos el infinito por 3 pues da un número mucho más infinito. Pero ¿qué sucede? Aquí nos da una indeterminación que es infinito menos infinito, ¿sí? Porque obviamente no se sabe si esta respuesta va a dar positiva o negativa. No es como el caso, por ejemplo, si tenemos 5 menos 5, ¿sí? En este caso, pues 5 menos 5 ya se sabe que da 0, ¿sí? Pero si llegáramos a tener, por ejemplo, 5 menos 3 o menos 5 más 3, ¿sí? En estos casos, acordémonos que el número más grande es el que pone el signo del resultado. Por ejemplo, aquí. El número más grande entre el 5 y el 3 es el 5 y como es positivo, por eso va a dar positivo y bueno, el resultado que sea. Lo importante es el signo de lo que les voy a hablar acá. Acá, como el número más grande de los dos es negativo, entonces el resultado va a ser negativo. Pero como en este caso, entre los dos infinitos no se sabe cuál es más grande, entre comillas, pues digámoslo así que no se podría saber. Pero en este caso, pues obviamente por ser el más fácil, siempre lo que se mira es el grado mayor. ¿Sí? Aquí tenemos dos términos que nos resultaron dos infinitos, obviamente, ¿no? Un infinito y dos infinitos de acá. Lo que miramos es el grado. El que tenga el grado más grande, pues obviamente va a ser un infinito más grande, porque por ejemplo aquí, infinito al cuadrado es un número inmenso. En cambio, infinito a la 1, pues es un número grande, pero no tan grande como el primero, ¿no? Entonces, el mayor grado, aquí el exponente, digámoslo así, el exponente es el 2 y el exponente es el 1. ¿Cuál es el resultado? ¿Va a ser positivo como el primero o negativo como el segundo? El resultado lo va a dar o lo va a mandar el exponente más grande porque pues obviamente va a ser el que va a dar el número más grande. En este caso, el exponente más grande aquí es el 1 y aquí es el 2. Este es el exponente más grande, por eso este infinito va a ser más grande. O sea, este primer infinito va a ser más grande y como es positivo, entonces el resultado será positivo, ¿sí? Segundo